porque tiene vista a la laguna y para los que no sepan, aquí en Cancún el atardecer se ve hacia la laguna, así que con ustedes la vista. Y pues déjenme decirles que la vista está muy chida. ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más el fondo que tenemos. No es un protector de pantalla de Windows, no es esto, no es nada, es el no increíble. No es pantalla verde. Sí, es el increíble y majestuoso Caribe mexicano. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, estamos en el Hotel Nix aquí en Cancún y pues ya saben, en este video les vamos a mostrar todo lo que incluye este hotel, dónde está ubicado, nuestra opinión, todo lo van a encontrar aquí en este video. Y pues ya saben, consejos 100% prácticos, seguros, por si ustedes quieren venir a este lugar. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues este es un hotel de 4 estrellas que se encuentra ubicado en la zona hotelera de Cancún. Es un hotel, la verdad, no muy grande. Cuenta con 196 habitaciones y la verdad está súper bien ubicado. Hay negocios aquí alrededor del hotel por si necesitan algo o en la noche quieren salir a algo. Ya saben que aquí afuera, en toda la zona hotelera, pasa el camión que es 24 horas, así que si quieren irse por allá al centro o quieren ir a alguna plaza o algo, fácilmente pueden hacerlo. Sí, incluso este hotel siento que es ideal para esos traslados de 24 horas, así que por eso no le van a batallar en lo absoluto. Aquí pasa el camioncito afuera y pues vámonos recio a pasear por la zona hotelera. Y pues algo importante, ya saben, el check-in y el check-out en este hotel es el check-in a las 3 de la tarde y el check-out a las 12 del día. Sin embargo, si ustedes el día de su llegada deciden llegar muy tempranito, porque ya saben que nosotros somos del team llegar temprano al hotel todo incluido para aprovecharlo al máximo. Sí, llegar un día antes, ahí quedarte en un hotelito así de maratón, nada más para dormir. Por si su vuelo llega muy tarde o algo por el estilo, no desaprovechen esa noche de hotel. Y pues ya al día siguiente se pueden venir al hotel todo incluido. Ustedes pueden hacer uso de las instalaciones desde el momento al que llegan al hotel. Sin embargo, ya saben, pues la habitación se las dan hasta las 3 de la tarde o si no hay mucha afluencia de gente, pues a veces suelen entregar la habitación un poquito antes, pero eso es raro, ¿eh? Mentalícense que hasta las 3 de la tarde se las dan. Y el día de su salida también pueden dejar la habitación y todavía después pueden hacer uso de las instalaciones por un poco más de tiempo. Nos dijeron que es hasta las 5 de la tarde, entonces si el último día su vuelo sale un poquito tarde, pues pueden quedarse aquí en el hotel un rato más. Entonces, chavos, si ustedes son de los que llegan a las 7 de la mañana a los hoteles, a cualquier hotel que sea, este también se los va a incluir por ahí el desayuno. Pues ya tráiganse su traje de baño para echarse a la alberca, un clavado o al mar y vámonos recio con todo eso. Unos chavos me decían que por qué digo tanto vámonos recio. Pues es que es el grito de guerra de nosotros. Vámonos. Ya hasta pues. Mati el otro día estábamos así sentados comiendo y dice, ya vámonos recio. Y volteé y le digo, ¿por qué dices así? Es que mi papá siempre dice así. Sí, ahí está el grito de guerra, vámonos. Y pues ya saben, casi siempre uno que hace reservas en hoteles todo incluido, en las reservas les mencionan que tanto impuestos y propinas están incluidos, pero ya saben que lo que cobran de propinas en las reservas es muy poquito, así que cuando uno va a un hotel y recibe un buen servicio, lo mejor que puede hacer pues es dejarle algo más de propina a las personas que nos dan este servicio. Entonces lo que nosotros hacemos siempre sí o sí en los hoteles es al llegar cambiar billete, que no lo cambien por billetes de más baja denominación y así poder estar dejando propinas, así que les recomendamos mucho que por un buen servicio dejen propina. Siempre nos han preguntado que cuánto dejan, que cuánto es lo ideal, que así, que no sé. Nosotros la verdad no tenemos así como que una tarifa estimada, dependiendo de por ejemplo si está muy difícil el servicio, si tardó mucho, si fue muy complicado o algo por el estilo. La verdad pues sí nos gusta dar 50, 100 pesos o algo por el estilo, pero pues ya depende de lo que ustedes quieran, de 20, de 40, lo que sea su santa voluntad para los muchachos, se lo van a agradecer bastante. Sí, de poquito en poquito pues suma bastante. Entonces si ustedes como nosotros luego no traen cambio, así que traen billetes pues más grandes, pueden hacer eso de acercarse a recepción y siempre buscan la manera de conseguirles cambio. Y pues otra cosa que les mencionaba era la parte de los impuestos, que en sus reservas siempre ya están incluidos los impuestos. Sin embargo, aquí en Cancún recuerden que siempre se cobra un impuesto ambiental, que es por la limpia de las playas y todo eso. Y en el caso de este hotel nos cobraron 76 pesos por noche, por habitación, o sea, por todas las personas. Sí, entonces ya saben que por lo general es como una regla, una norma aquí en la Riviera Maya. Hemos ido a Puerto Vallarta, a otros lugares y ahí no cobran nada de eso. Entonces yo creo que nada más es local de Quintana Roo. Entonces para que se vengan preparados por ahí, esto lo pueden pagar en efectivo, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, no hay ningún problema, porque luego hay otros hoteles donde se dice, no, pura tarjeta de crédito. O puro efectivo. Entonces para que no se los vayan a chamaquear ahí en el intento. Chavos, y algo que nos pasa en algunos hoteles, pero no en todos, y que nos gusta mencionarles en estos videos, es si les piden o no les piden depósito al momento de que hacen su check-in. En el caso de este hotel, nos mencionaron que podíamos dejar un depósito que sería de 3,000 pesos para hacer uso de ellos en el hotel. O sea, si quieren, no sé, que ir al spa o hay cosas que tienen costo, porque a pesar de que los hoteles son
todo incluido, realmente siempre tienen cosas que son con costo extra, como algunas botellas, por ejemplo, que quisieran una botella más premium, o algunos alimentos. Hay lugares donde te dicen, sí tenemos, por ejemplo, langosta, pero pues tiene un costo extra. Entonces, para esos gastos o en la tiendita o así, pues es para eso ese depósito. Sin embargo, sí nos mencionaron que era completamente opcional. Si no queríamos dejarlo y nosotros queríamos pagar directamente, pues no había ningún problema. Sí, nosotros optamos siempre mejor por pagar en el momento, porque luego si tenemos ahí crédito abierto, no hombre, se nos va la chequera ahí. Y pues si el último día que van a estar en el hotel quieren hacer late checkout, que es quedarse en la habitación por más tiempo, pueden hacerlo. Obviamente siempre en todos los hoteles es bajo disponibilidad. Mientras tengan su habitación disponible, pueden hacerlo, y en el caso de este hotel tiene un costo de $60 y pueden quedarse en la habitación máximo hasta las 6 de la tarde. Y otra cosa que la verdad en este caso nos sorprendió un poco del hotel es que aquí en este hotel no te permiten meter absolutamente nada de alimentos a las habitaciones. Todo lo que consumas en la habitación tiene que ser comprado aquí en el hotel, y la verdad que eso me extraña porque creo que en ningún hotel nos había pasado así. En la mayoría de los hoteles luego nosotros éramos muy fan, o somos fans, luego de repente de ir al Oxxo, que por unas papitas, que la salsita o que algunos dulcecitos o algo para en la noche ya después de que cenamos y todo, y en todos los hoteles entramos sin problema con la bolsa del Oxxo, así de con el mandado casi. No, aún así sea todo incluido, no le aunque. Pero pues en el caso de este hotel nos mencionaron incluso ahí a la hora que estamos haciendo el check-in que está prohibido. Así que pues bueno, yo lo que se me ocurrió fue pues lo meto en una mochilita y entro con la mochila, ¿no? Y ya. Sí, pero si no está permitido, si no está permitido, pues pues no lo hagan para evitar problemas. Entonces ya saben, chequenle ahí para atrás para que no se los vayan a chamaquear ahí en el intento. Ya saben que también normalmente les comentamos si los hoteles cuentan con Day Pass, esto por si no quieren a lo mejor hospedarse, pero quieren conocer el hotel, y en el caso de este hotel pues no cuentan con Day Pass. Nos mencionaron que a raíz de la pandemia lo quitaron y ya no regresó el Day Pass, así que para quedarse en este hotel pues únicamente hospedándose. De todos modos, yo creo que no está tan caro el hotel. A lo mejor los Day Pass de aquí de la Riviera Maya de Cancún están rondan más o menos los mismos precios, no siempre. Entonces pues es mejor quedarse una noche, está mejor. Y pues ya aprovechan prácticamente un día entero y al día siguiente hasta las 5 de la tarde. Y pues otra cosa también importante es que este hotel sí cuenta con room service. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que este no está incluido en el paquete del todo incluido. Es que existen dos paquetes. Está el todo incluido, el normal, cuando uno reserva dice todo incluido, pero resulta que al llegar aquí te dicen que existe otro todo incluido, que es un todo incluido premium. Si tú haces ese como upgrade a todo incluido premium, ahí sí te incluye el room service. Este upgrade o este todo incluido premium tiene un costo de $1,000 por persona por noche. Es decir, por ejemplo, nosotros venimos 3, nosotros tendríamos que pagar por noche $3,000 extra para que nos incluya todo lo que es en el premium. ¿Y qué va incluido en el todo incluido premium? Va incluido el room service y también algunas bebidas que son como de una categoría un poquito más alta. La verdad, el licor, bueno, ya más adelantito lo van a ver, pero en el premium sí tienen botellitas, la verdad, como de una gama un poquito más alta. Entonces, si ustedes son como de que quieren botellas buenas porque vienen a tomar agüita, a lo mejor sí les conviene pagar esa parte, o si son de los que les gusta mucho la cuestión del room service, pues también está esta opción. La verdad, nosotros decidimos no hacerlo porque pues realmente a veces pedimos a la habitación nomás porque sabemos que tenemos servicio a la habitación, pero realmente siempre salimos a los restaurantes a comer. Entonces decidimos no tomarlo y quedarnos con el todo incluido normal. Pero algo también que nos mencionaron es que también con el todo incluido normal podíamos solicitar lo del room service, pero habría que pagar el costo de cada platillo. En la habitación está una tarjetita con un código QR en el que ustedes pueden escanearla para ver el menú del room service, y cada platillo tiene el costo. Entonces ya si ustedes quieren pedir algo, pues nada más sería pagar el costo de cada platillo. Sí, entonces por si les da el hambre, así como a don Arnoldo a las 3 de la mañana, que me dio un hambre de ese. Pues ahí van a tener que pagar eso extra, si es que en cada caso como nosotros que no tienen el todo incluido premium. Pero si no, pues mejor aguanten y duérmanse hasta el día siguiente. Algo también que nos gusta mucho mencionarles siempre es la cuestión de los accesos que tiene el hotel para aquellas personas que vengan en silla de ruedas o que tengan dificultad para moverse o para caminar. En el caso de este hotel, la verdad que sí lo veo un poquito complicado. Sí hay rampas por todos lados, pueden acceder sin ningún problema. Sin embargo, la verdad, muchas de las rampas que hemos visto sí están como de Heidi. Yo le decía a Damián, es como una trampa mortal eso. O sea, de verdad hay algunas que están como que empinadas, entonces sí sería obligatoriamente con ayuda, pero bueno, o sea, de que tienen acceso, hay elevadores, hay rampas y hay todo. Pero pues sí, en algunos casos dije, híjole, para cargar a alguien así por esas rampas iba a estar un poquito pesado. Pero de que hay rampas, hay rampas. Y otra cosa también importante es que el hotel cuenta con silla de ruedas, pero esta solamente funciona para llevarlos nada más a ciertos lugares. Por ejemplo, que de la habitación quieren ir a algún restaurante o algo, los llevan sin ningún problema, pero no se las prestan durante su estancia. Ya si ustedes quieren una para toda su estancia, pueden solicitarla. Está obviamente con costo extra y no es directamente con el hotel, sino que le hablan a una empresa externa
persona que les trae la silla de ruedas y ellos les cobran. Y pues nos dijeron que ahorita en este momento tiene un costo de $35 por día. Sí, entonces para que chequen ahí sus opciones, si hay alguien que cuente con silla de ruedas, para que tomen ahí sus precauciones y no se los vayan a chamaquear como que siempre digo eso al final, ¿verdad? Como que sí, como que no se los vayan a chamaquear en Bueno, voy a decir, para que no se los vayan a chamaquear en el intento, llámonos recio. Y pues ya saben, siempre los recomendamos que en sus vacaciones se cuiden mucho, cuiden muchísimo su integridad, no coman de más, porque eso de que te enfermes en vacaciones no está padre. Fíjense bien dónde pisan, no se vayan a caer, no se vayan a pasar de copas, porque siempre en los hoteles sale bien caro el doctor. Exactamente. En el caso de este hotel sí cuenta con doctor, solamente que es un doctor externo. Cuando ustedes necesitan su servicio, le hablan al doctor, viene hasta acá al hotel y los atiende. Y su costo es de $130 la consulta. Acuérdense que las consultas no incluyen medicamentos, no incluyen inyecciones, no incluyen nada, solamente es la consulta, así que mejor cuídense mucho. Sí, entonces mejor yo lo que les recomendamos es agarrar la ruta 1 y buscar un similares. Exactamente. Bueno, si es algo que un dolor de estómago, un dolor de cabeza o lo que sea, pues sí es más recomendable eso. Pero no sé si se cayeron y no pueden ni moverse, pues no, ¿verdad? Y otra cosa también muy importante para aquellos que son animal lovers, que les gusta mucho cargar siempre ya sea con su perrito, su gatito o algo así. En el caso de este hotel no es pet friendly, así que pues no van a poder traer sus mascotas aquí. Ni modo. Algún día se nos va a hacer traer a la tripa, imagínate la tripa. Chavos, y pues el hotel no cuenta con una aplicación como tal. Y pues si ustedes quieren conocer alguna información con respecto al hotel, los restaurantes, lo que tiene, lo que incluye, lo que no incluye. Aparte de ver el video, aparte del video, pueden checar ahí en su página de internet, pónganle así en Google, Nix Cancún, los va a llevar a la página y pues ahí van a encontrar mucha información. Sí, ya saben que a lo mejor algunos otros hoteles se encuentran con aplicación y ahí, por ejemplo, es más fácil verlo como rápido, pero pues también no es rápido verlo así como en internet. Aparte es un hotel pequeño, no sí, hay como que demasiada información. Chavos, algo muy importante, vean, cuando uno llega aquí a este hotel le ofrecen un vasito de agua y pues el día de ayer había de naranja y hoy hay de infusión de jamaica, jengibre y una limonada de menta. ¿No quieres de limonada de menta, Mati? Déjame probarla. Esta es de Jamaica. ¿Quieres probar la de Jamaica mejor? Entonces, para los calores, cuando uno llega, no, hombre, esto sabe a gloria, la verdad. Muy rica. Chavos, un dato curioso es de que les dieron el premio Traveler Choice de TripAdvisor en 2023. Entonces, pues, la verdad, por eso dijimos, hay que ir a probar ese hotel, a ver qué tal está y así. Tengan en cuenta que les dieron ese premio. Chavos, y pues algo también importante que tiene el hotel es esta parte de la tiendita. Ya ven que les dijimos que no se puede meter nada a la habitación. Pues, si no pueden meter nada a la habitación, de esto sí lo pueden meter. La verdad, a nosotros ya venimos ayer por una paletita, por una lechita y cositas así, y no está tan caro. Una paletita, bueno, sí está cara. Una paletita costó creo que 20 pesos y la lechita que cuesta normalmente en la tienda como 20 pesos, aquí costó 35, casi el doble. Pero la verdad es que nos ha pasado que hay hoteles donde los precios son excesivamente caros y en este caso, pues, más o menos. Ahí va más o menos. Entonces, ya saben que igual si se les olvida algo, no sé, de emergencia, algo de farmacia o algo por el estilo, pues aquí lo van a poder encontrar a la brevedad. Y pues este lugar lo van a encontrar abierto hasta las 10 de la noche. Sí, entonces para que tomen ahí sus precauciones y vámonos recio, siguiente. Bienvenidos a la habitación. Esta habitación se abre con la tarjetita. A Matías no le dieron brazaletito. Brazalete. Sí, brazaletito. A Matías no le dieron brazaletito porque solamente es a partir desde los 6 años. Entonces, ¿y cuántos tienes? 5. Ya casi 6, pero todavía no. No trae brazalete, entonces pues la abrimos con la pulserita. Chavos, y pues entrando a la habitación, luego vean, uno puede así llegar a lo mejor así bien pasado de copas y tirarse aquí directamente. Entrando luego encontramos esta pequeña sala que funciona también como sofá cama. Alguien de aquí, no les voy a decir quién, pero ya dijo que se va a dormir el día de hoy aquí en el sofá cama. ¿Quién? Yo. Eso, el Chapulín Colorado. Dile, no contaban con mi astucia. No contaban con mi astucia. Después pareció un trabalenguas para él. Pero bueno, de este lado entonces encontramos la salita que funciona también como sofá cama y del lado derecho encontramos el baño. Algo muy importante, ya saben, nosotros llegamos por ahí más o menos como de las 4:30 de la tarde, entonces no sé si debido a eso, pero ya nos ha pasado muchas veces de que nosotros tenemos una habitación con categoría menor y pues tuvimos la suerte de que nos dieran una categoría más arriba. Nosotros tenemos la Deluxe y esta es la Sunset. Pero esto solamente nos ha pasado cuando hacemos check-in como más tarde. Cuando llegamos a las 8 de la mañana nos dan la primerita que salga y como salga. Pero normalmente cuando llegamos un poquito más tarde, pues sí nos dan una habitación un poquito mejor. No siempre. Sí, no es siempre. como de suerte, de acuerdo a la ocupación. Ahorita es temporada alta, se supone, porque es temporada de vacaciones
habitaciones de los niños aquí en México, pero pues aún así nos tocó la suerte de que nos hicieran el upgrade. Y ya saben que si quieren este hotel o cualquier hotel de Cancún, de la Riviera Maya, de Los Cabos, de cualquier Mazatlán, parte del mundo, hasta en Timbuktu si quieren. Hasta incluso en Europa, nosotros los hemos reservado con nuestra agencia de viajes, Chavos Blog Viajes. Muchas gracias a todos los muchachos que han reservado con nosotros. Chequen por ahí las opiniones que tenemos de todos, y si quieren ir a visitarnos, ahí tenemos oficina física en León, Guanajuato. Estamos registrados con RNT y todo ese show para que no se los van a chamaquear en el intento y puedan adquirir este o cualquier otro hotel. Desde que salen de su casa con el taxi incluido, casi el avión, los traslados, el hotel, los tours, todo para que ustedes ya no se preocupen. Así que bueno, después de eso, ahora sí, vamos al baño. De este lado contamos el trono. La verdad, el baño parece una habitación extra porque está muy grande, ¿eh? La verdad que sí está bastante amplio. Y pues a las espaldas de la baby encontramos la regadera. Ahí está listo con los shampoos rellenables, el shampoo y el shower gel. Y de aquel lado un jaboncito, y de este lado ya saben, la regadera esta para que se tallen hasta lo más recóndito de los recónditos. No. Sí, bueno, ya de hecho ya no tiene regadera, no tiene esa nada más. No tiene una ni de techo ni de nada, es la única que tiene. Ahí está, listo, vámonos. Y pues de este lado encontramos el lavamanos, que tiene un espejo muy padre porque está súper grande. Aquí sí nos alcanzamos a ver todos en la noche el outfit. Sí, exactamente. Y pues de aquel lado encontramos la secadora para los cabellos. Y pues de este lado dos vasitos ahí con un jabón de manos y unas toallitas por ahí. Más toallitas por aquí abajo. Y pues al parecer no encontramos el terror de la habitación, no encontramos báscula. Eso. Para los que no sepan cuál es el terror de la habitación, es eso, la báscula, porque luego hay personas que son nuevos en el canal y no saben cuál es el terror de la habitación. Pues es ese, la báscula. Algunos nos han dicho que no es para pesar a las personas, sino más la enfocan por lo del equipaje. Pero luego uno le ganan las ganas. A uno le dan ganas de decir, bueno, a ver, ¿con cuánto peso llegué y con cuánto peso me voy? No lo hagan. Nada recomendable. Es pegriloso. Es pegriloso. Un espejito para las mujeres, un jabón para las manos y unos Kleenex, una toallita de manos, y así es todo el baño. Ahí está, listo. Es como otra habitación, literalmente. Chavos, y pues saliendo de acá del baño, al lado izquierdo encontramos el closet. Y pues dentro del closet encontramos burrito para la ropa, gancha del año 2000, ganchos para la ropa. Hay uno que está colgado con un papelito que es efectivamente de la lavandería. Y pues ahí abajo un cajoncito ahí para que puedan poner una maleta acostada chiquita. Y pues del lado izquierdo encontramos otra puertita por aquí, caja fuerte para los valores. Y pues encima unas almohaditas, ya saben, y una cobija para los raros, ahí los que se cobijan en la playa. Alguien decía, bien algunos comentarios de, pero ¿por qué cobijas para los raros? ¿Cómo? O sea, nos referimos a como que es raro que una persona en la playa pues tenga frío, ¿no? Entonces por eso son los raros. Yo soy de esos raros, yo soy del team de los raros, porque con el aire me da frío y todas las noches en Cancún siempre estoy así, súper cobijada. Y pues de este lado algo en particular que no nos había tocado en ninguna habitación. Bueno, creo que sí en la del Nickelodeon, ¿verdad? En la del Nickelodeon sí. Ah, sí, en Nickelodeon sí. Hay dos teles, ahí está. Una de este lado y la otra de este lado frente a la cama. Esta de este lado está frente a la sala de estar o al sofá cama. Entonces pueden estar aquí viendo la tele. Algo que dijimos fue, Mati puede ver aquí la tele en el sofá cama y nosotros la tele allá, porque luego él quiere ver películas o videos o cosas así. Y pues nosotros noticias. Noticias. Nada más que tenemos un pequeño problemita porque como que el control funciona para ambas teles. Entonces si yo le quiero subir aquí, se sube allá también. Ahorita no funcionó allá, mira, me hizo quedar mal la televisión. No, pero si le subes a esta, sí funcionan las dos. A ver. Mira, fíjate. Si le subimos a esta, ahí está. Y si le ponemos mute a esta, le ponen mute las dos. Ahí está. Está raro. Bueno, no está raro, sino más bien complicado porque yo tuve que acercarme mucho ahí. Estaba así de tapándole la señal hacia la otra tele. Entonces, ahí está. Tiene dos televisiones aproximadamente como de 60 pulgadas más o menos. Y pues ahí tiene Air Condition del año 2001. Un espejo gigante para que se vean de cuerpo completo. Es que se está viendo. Se autocausa risa. Se está viendo ahí en la ventana. Una cafetera, un café incluido para los hombres que les guste el café. Y pues abajito encontramos el frigobar, que vean nada más que tiene incluido 2 refrescos, 2 cervezas y 2 aguas. Que esto lo resurten todos los días, o sea, cada 24 horas, efectivamente, ahí está. Y pues abajito de la tele, ya saben, encontramos este mueblecito, ya saben, para trabajar. Y algo muy chido, vean, hay una plantita natural aquí
aquí dentro de la habitación. Eso a lo mejor no sé si a ustedes les gustan las plantas. A mí me gustan mucho las plantas, entonces eso está muy chido. Es un detallazo. Listo, vámonos. Es que Damián es la señora de las plantas en la casa. Bueno, el señor de las plantas en la casa. Yo no soy la señora de las plantas. A mí se me secan hasta los cactus, pero Damián es el señor de las plantas. Y pues encontramos, ya. Del lado izquierdo encontramos una cama king size. A ver si está buena, Mati. ¿Sí está buena? Échale. Ea. Bueno, no está dura. Ya vimos que no está dura. ¿Un teléfono del año 2025? No. En realidad es un teléfono del año 1995. Es que no sé por qué no se puede aprender 1995. A ver, di 1995. 1995. Ahí está. Y pues la cama tiene 2 lamparitas ahí de lectura y encima un Picasso cúbico. Ahí está, listo. Un reloj del año 2025. Y pues una de las cosas más importantes, claro que sí, como no, con todo gusto. La vista. Pero déjenme decirles que esta habitación se llama Sunset porque tiene vista a la laguna y para los que no sepan, aquí en Cancún el atardecer se ve hacia la laguna. Así que con ustedes la vista. Bueno, que ya la pudieron haber ahí visto, vean nada más. A ver cómo se abre aquí. Ahí está. Por un momento pensé, dije, ay, nos tocó vista a la laguna. La neta no va a estar tan chido, pero déjenme decirles que sí, está muy bonita la vista. Porque por ejemplo ahí ya va el sol aquí. Entonces el sol ya se ve por aquí y va a bajar por aquí y se va a ver el sunset aquí. No, hombre, increíble, la verdad. Pocas veces yo he tenido la oportunidad de ver el sunset en Cancún, así literalmente como lo vamos a ver en estos días que vamos a estar hospedados aquí. Y pues déjenme decirles que la vista está muy, muy chida. Y pues aquí en la terraza para poder observar el atardecer tenemos una mesita y unas sillitas para descansar, relajarte y observar tranquilamente ese atardecer. Chavos, y pues esta es la vista general de la habitación. Ve nada más, aquí una vista súper increíble de la laguna, ahí con las 2 mesitas para que ustedes puedan apreciar el atardecer. Y luego entramos a la habitación y de este lado encontramos la plantita y luego del lado derecho encontramos el reloj y luego la cama tipo king size y luego enfrentito la televisión por ahí y luego de este lado entramos a la otra área aquí donde está la otra televisión, donde está la salita, hay una mesita, el área del closet y el baño y pues terminamos. Chavos, y no sé si sea cierto, pero el señor que nos trajo las maletas y que nos explicó lo de la habitación nos comentó que a veces por aquí se pueden ver cocodrilos cruzando de un lado para otro así casual. De hecho hay unos letreritos ahí por la zona hotelera donde dice que cuidado con los cocodrilos, entonces pues ojalá y podamos ver uno pero muy de lejos, por favor. Y pues chavos, como les mencionamos al principio, el hotel no es muy grande, tiene solo 196 habitaciones y pues al ser un hotel pequeñito nada más tiene una alberca. Esta alberca es tipo infinito, la verdad no es muy grande. Ahorita estamos en agosto 2024, que es temporada de vacaciones en México, que es temporada alta y la verdad que nunca la hemos visto totalmente llena, así como abarrotada. Lo que sí es que alrededor de la alberca hay camastros, pero son muy poquitos. La verdad es que siento que son muy poquitos para la cantidad de gente que hay en el hotel. Aunque en la parte de abajo, en lo que es la playa, también hay más camastros, pero pues también se me hacen muy poquitos. Pero bueno, en la parte de la alberca sí, la verdad que no hemos encontrado camastros vacíos, pero en la parte de la playa sí. Entonces para que vengan y aparten con sus chanclas, con su toalla. No, no hagan eso, no aparten, no aparten. Para que puedan alcanzar un camastro en esta área de la alberca, o si no, pues si les toca un poquito de suerte, pues en el área de la playa también hay disponibles. Chavos, y pues la prueba de fuego, la que pocos saben usar. Espérate, Mati, espérame. La que pocos saben usar, la que pocos conocen, el patómetro. Otra vez, primero Mati. Está bien caliente. Pero caliente, parece jacuzzi. Está caliente, caliente. Hace cuenta que le prendieron al boiler o algo así, porque sí está muy, muy caliente. Entonces aquí la alberca, la única alberca que está disponible es que está calientita, a pesar de que está el calor. Ahí está, vámonos. Chavos, y pues aquí en la alberca está Brian, vean, quiere mandar un saludo. ¿A quién quieres mandar un saludo? A toda la gente de Sabinas Hidalgo y especial a mi mamá San Juanita, que hoy cumple años. Eso, muy bien, muchos saludos para allá. Tan de lujo, namaste. Chavos, y para aquellos que vienen en familia como nosotros, que traen niños chiquitos, bueno, chiquitos estoy hablando de menores de 12 años. De los que sean. Les tenemos una mala noticia. Y esta noticia se las va a dar Matías. ¿Qué no tiene el hotel, Mati? No tiene área de niños. Dijeron que tenía, pero nada más tiene una alberca. Y no es para niños.
Bueno, efectivamente el hotel no tiene área de niños. Para los que traemos niños, que luego, por ejemplo, Matías siempre viene mentalizado de yo quiero ir al Kids Club, yo quiero ir al Kids Club. Y pues al llegar a este hotel nos llevamos la sorpresa de que no tiene Kids Club, ni tampoco tiene ninguna actividad diseñada específicamente para ellos. Nos dijeron que lo único es que sí los pueden integrar a las actividades que hacen diariamente en las albercas, pero pues ya saben que son actividades de que el bingo, que lanzar las pelotas o no sé, cosas así. Entonces, pues bueno, se pueden integrar a esas, pero no hay ninguna específica para ellos. Entonces ya saben, chavos, efectivamente, como ya lo dijo la Babys, el hotel cuenta con actividades, pero son las actividades esas tradicionales de los hoteles, que el voleibol, que el bingo y todas esas cosas. Aquí les vamos a dejar el programa por si ustedes quieren venir, a ver si les gustan eso de las actividades en los hoteles, pues vámonos recio con las actividades. Y pues nos encontramos ahora en una de las partes más importantes, que es la playa. Este hotel está ubicado en una playa que está cerquita del Hotel Flamingo. La verdad es una playa con algo de olaje, pero es muy bonita. Así que con ustedes, la playa. Chavos, y pues como pueden ver, la playa está muy, pero exageradamente bonita. Y pues ya saben que todo por aquí, todas las playas o la mayoría de las playas son muy bonitas. Afortunadamente, a pesar de las fechas en las que estamos aquí, que es agosto 2024, no encontramos prácticamente nada de sargazo. Es una playa con obviamente los colores azul turquesa que caracteriza Cancún. Sin embargo, déjenme decirles que esta playa sí tiene algo de oleaje. No sé si se alcanza a escuchar en el video, pero sí tiene algo de oleaje esta playa. Si ustedes traen niños, la verdad sí pueden meterse a la playa, obviamente, pero siempre bajo supervisión de un adulto, porque hay ratitos en los que se escuchan las olas acá fuertes. Hay otros ratitos en los que está como más tranquilo, pero es mejor siempre estar atento a los niños. Sí, yo creo que aquí la playa caminan un poquito y ya está muy honda, y aparte es el mar, por lo general aquí siempre está como muy picadón, entonces pues para que lo tengan muy en cuenta. Si son de los muchachos que se quieren meter a la playa, sí se pueden meter a la playa obviamente, pero pues ahí con sus debidas precauciones. Vean, por ejemplo, ahorita en la fecha en la que nosotros venimos, pues es agosto 2024. Ahí está, este es el sargazo que encontramos en estas fechas. La verdad nos sentimos muy afortunados porque es temporada de sargazo. El sargazo nunca avisa, la verdad. Ya en estas fechas ya no avisa nunca, pero vean, eso es lo que les decía. Caminan a lo mejor un poquitito de la playa y ya está como que muy honda. Por ejemplo, esos señores pues están allá parados y les llega casi hasta el cuello. Sí se pueden meter a la playa. De hecho, es de las playas que uno se disfruta también mucho. Entonces, para que lo tomen muy en cuenta, si es que les gusta mucho meterse al mar. Chavos, y pues en el piso número 5 encontramos gimnasio. Efectivamente, este lugar cuenta con gimnasio. Pues ya nada más, es un gimnasio chiquito, es un gimnasio funcional, pero yo siento que lo más chido que tiene es esta vista. Bueno, ahí tapan un poquito los edificios, pero verlo así como de lejitos o sobre el edificio, pues está muy chido. La verdad es un gimnasio muy chiquito, aunque ustedes no lo crean, pues yo ahí me aviento cuando puedo, ¿verdad? Cuando me levanto, porque a veces sí me da mucha flojera, pero cuando me levanto ya vengo al gimnasio y pues le doy ahí un ratito y pues vean, esto es lo que tiene. Entonces, para los muchachos fitness, pues este es el gimnasio. El horario es de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y pues cuenta con toallitas, cuenta con agüita natural y todo ese show. Entonces pues sí se la van a pasar a gusto aquí haciendo ejercicio. Vámonos. Chavos, y como dato adicional, aquí en el hotel cuentan con una báscula por si ustedes quieren pesar su maleta antes de llegar al aeropuerto y no llevarse sorpresas. Tiene un costo de 10 pesos, que igual también pueden ahorrárselos, la verdad, porque llegando al aeropuerto pueden buscar alguna de los módulos en donde normalmente uno hace el check-in, que no esté ocupado obviamente, y se acercan y pueden ahí pesarla sin ningún problema. Nosotros siempre lo hacemos así, nunca nos han dicho así como que, oiga, no puede pasar ni nada. Siempre pasamos hacia alguno que vemos solo, la pesamos y ya. Ya de ahí pues ya vemos si nos pasamos o no nos pasamos. Chavos, y pues algo súper importante es la parte de los licores. Sobre ¿Qué todo tal? súper importante para los que vengan con la intención de agarrar fiesta. Sí, exactamente. Aquí a mis espaldas tenemos lo que es el lobby bar, en donde podemos ver las botellas que están incluidas en su paquete. Sin embargo, déjenme decirles que la parte de abajo es la que incluye el todo incluido normal, y en la parte de arriba están las botellas del todo incluido premium. En la parte de arriba también hay Bombay, hay Don Julio, entonces ese es para el premium, pero en la parte de abajo tenemos botellas de gama media, por así decirlo. Hay algunas que son como tirándole baja, pero la mayoría son medias. Sí, entonces ya saben, para que si se quieren traer su electrolit o su suero o algo por el estilo, pues si se van a poner aquí como con todo, con todas las chanclas, tráiganselo bien, o si no, pues ya tienen ahí las botellas premium. Y luego otra cosa que nos preguntan mucho también es qué tipo de cerveza dan, o sea, la marca
marca y así, porque luego eso es importante, la verdad, o al menos para nosotros sí es importante luego la marca. En el caso de este hotel, tanto en el Servibar como en los bares, sirven cerveza Corona. Así que si les gusta la Corona, pues aquí la van a encontrar. Y pues si a alguien no se le gusta la Tecate o la Carta Blanca u otro tipo de marcas, desafortunadamente, al igual que los alimentos, no pueden ingresar ningún tipo de bebida ni nada por el estilo. Entonces, pues igual váyanse a tomar una cerveza si son muy fans de esa, o si no, pues con la Corona está bien. Y pues ya saben que en un hotel todo incluido no puede faltar el área de snacks. Y en este hotel van a encontrar dos pequeñas áreas. Una que es un carrito de hot dogs, en donde pues obviamente van a encontrar hot dogs y también van a encontrar papas fritas. Este lugar está abierto de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y también van a encontrar otra área en la parte de la playa, que sí van a encontrar ya las hamburguesas, que las costillitas, que sanduichitos. Ya saben, todo lo que hay siempre en estas áreas de snacks, pues ahí lo van a encontrar. Así que tienen estas dos áreas, ambas funcionan de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Así que pues bueno, ya saben, uno viene aquí a la playa a perder la dieta. Sí, yo creo que es uno de los hoteles donde a lo mejor el horario está como muy corto, se me hace como muy corto y que empieza como muy temprano, porque por lo general es como de 12 a 5, de 12 a 6 o algo por el estilo, y pues este lo tiene solamente en ese horario. Entonces, para que tomen por ahí sus precauciones, pues aquí no van a pasar hambre de ningún tipo. Chavos, y pues algo que tenemos aquí atrás son estos muchachos de negro que están ahí, son unos maestros. Y son maestros porque nos estaban comentando que todos los días tienen alguna clase, sobre todo de comida. Tienen clase de cómo hacer el guacamole, cómo hacer salsas. El día viernes tienen cómo hacer margaritas y ese tipo de cosas. Entonces la gente puede asistir a la clase y después pues degustar de lo que hicieron. Todos los días hay clases diferentes. Por ejemplo, hoy fue de salsas y pues vean nada más lo que nos dieron. Dicen, les damos un taquito de carnita o de chorizo o así para que prueben las salsitas y pues vean nada más qué antojables se ven ahí esos taquitos. Entonces, esto va a su salud. Chavos, y pues para los que les gusta eso de los shows nocturnos y todo eso, déjenme decirles que aquí en el hotel no cuentan con un teatro como tal en donde hagan un show por las noches. Sin embargo, pues tienen un área destinada para ello, que es ahí donde está el lobby. Hay un pequeño espacio donde hay una mesa de billar y ahí en ese espacio por las noches ponen algunas bandas en vivo, banda de rock, música de salsa o así. Entonces, si en las noches quieren ir y tomarse una copita ahí en el lobby bar y estar escuchando música, pues pueden hacerlo en este lugar. Chavos, y pues algo importante que tenemos que comentarles es la parte de la comida. Nosotros pensamos que hay dos cosas súper importantes siempre en los hoteles. Uno es la cama, que las camas estén cómodas, que tengan almohadas ricas y todo. Eso ya es así de, se agradece bastante. Y dos, que la comida esté rica. De verdad que eso siempre lo agradecemos muchísimo. Y pues en el caso de este hotel, la verdad es que nos sorprendió bastante porque la comida sí es muy rica. Es muy buena, o sea, yo creo que no le pide nada a un 5 estrellas literalmente o un poquito más allá, de verdad está... De hecho, hay comida que hemos probado que es mejor que en hoteles 5 estrellas que hemos estado. Exactamente, a eso me refiero. Entonces, déjenme decirles que la comida está excelente. Pero un detalle más detallado o más a profundo es el buffet que hay en la mañana. Chavos, y pues les vamos a dar un pequeño recorrido, ya saben, vamos a implementar esta nueva técnica aquí en el canal. Ahí está, es un buffet, la verdad está muy chiquito. Este es el buffet que se abre todos los días de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Y pues vamos a comenzar por este lugar, vean, aquí hay juguito de naranja, jugo verde, jugo de manzana, jugo de toronja, leche solita, leche con chocolate para los niños. Y pues vamos caminando para este lado y encontramos, ya saben, el clásico panecito. Para los sándwiches y así, y el calentadorcito del pan. Exactamente, ahí listo y preparado. Y de este lado tenemos la parte de los postres, las donas, los panes dulces y todo ese show. Para acompañar su cafecito. Entonces ahí ya nada más le ponen su cafecito. Y pues de este lado también encontramos cafecito de olla. De olla, café de olla. Ven nada más esto, ven nada más. Ay, papá. Listo, no, hombre. Y acá tenemos un arrocito con leche. Ahí está, vámonos. Del lado derecho, vean, aquí está la clásica frutita. Esta es la clásica frutita. Plátano, una manzana, el cereal, ahí está listo y preparado. De este lado encontramos la parte de los frijoles fritos, los tamales, los chilaquiles, papas, el huevo, todo ese show. Ahí está, listo. Algunos guisaditos, los clásicos salchipulpos también para los niños. Y pues enfrentito encontramos la parte de las carnes frías. Jamón de pavo, queso crema, salami, queso de cabra, queso panela, lomo, chorizo, salami. Y pues enfrentito también encontramos el clásico, ya saben, para que les hagan los omelets ahí. Pueden pedir los omelets revueltos con jamón, con espinacas y todo ese show. También hay paninis, croissants. Y pues llegamos a la parte favorita de Matías, que son los waffles y los hot cakes. Son minis, pero están muy ricos. Sí, a un ladito la frutita, ya saben, la sandía, la papaya, piña, la fruta del dragón. La fruta del dragón, la piña. Acá de este lado encontramos avena, ya saben, para los fitness que se quieren preparar un sándwich, la lechuguita,
pepino, los huevos duros, el yogur de sabores. Y pues para los licuados, todo lo esto. Que la para el chía, yogur, los la chía, cacahuates. linaza, amaranto, coco, pasas, semillas de girasol, arándanos, almendras. Sí, pues Pásele. Ahí está, esta es una vista como muy general de todo el buffet, vean, esto es todo lo que hay. Por lo general, ya saben, está lo mismo todos los días, pero solamente es por la mañana. La verdad, como pueden ver, no es un hotel que tenga restaurantes súper grandes, que tenga una súper variedad en comida, pero lo que tienen está rico y eso se agradece muchísimo, de verdad, porque hay hoteles igual que tienen muy poquita comida, pero que no está tan buena y eso pues no está padre. Y en el caso de este hotel, la verdad es que no probamos todo, obviamente, pero lo poco que alcanzamos a probar, de verdad que nos gustó. Hasta Matías estaba así de súper encantado con la comida. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que el hotel tiene por las mañanas restaurante buffet, que es el que ya les mostramos. Ese funciona todos los días de 7 de la mañana a 11 de la mañana y pues ahí van a encontrar lo típico de los buffets, que los huevitos y todo eso. Bueno, ya lo vieron. Y por la tarde y noche ya no abre este buffet, ya no van a poder comer en un buffet, van a tener que ir a un restaurante que es a la carta y pedir. Este restaurante no es buffet, pero si ustedes quieren pedir varios platillos, o sea, si dicen, no, ¿sabes qué? El platillo fuerte no me llenó, quiero pedir otro, quiero pedir 2, 3, pueden hacerlo, ya lo comprobamos. Eso por ahí yo con se mi lo babies. recomiendo porque la verdad las porciones para mí son chiquitas, entonces y pidan de a 2. Entonces no es buffet, pero pues sí pueden comer lo que ustedes quieran. Y por la noche igual es en el mismo restaurante. Sin embargo, la diferencia en la noche es que cada día es una temática diferente. Por ejemplo, a nosotros nos tocó italiano, nos tocó oriental y pues también tienen que la noche mexicana y esas cosas. Entonces cada día es diferente y van a encontrar el menú de acuerdo a la temática de ese día. Entonces el hotel cuenta exactamente con 4 restaurantes. Uno es el buffet que les mencioné de la mañana, otro es el que funciona para comidas y para cenas temáticas y hay otros 2 que son de especialidad. Uno es el Chianti, o que escuché que lo pronuncia como Chianti, ese es un italiano, y el otro es japonés. Entonces ustedes pueden hacer reservación para estos restaurantes. Sin embargo, sí tienen que tener un mínimo de noches en el hotel para poder acceder a estos. Para el japonés tienen 2 opciones, una que es el teppanyaki y el otro que es de sushis. Para el de sushis, si por ejemplo nosotros solamente venimos por 2 noches y nos dijeron que ese sí estaba incluido en nuestro paquete, para ese nos dijo que no se requería reserva, nosotros tenemos que acercarnos al restaurante de 6 a 10 de la noche y pues nos dan el acceso sin problema. Pero si queremos teppanyaki o ingresar a lo que es el italiano, sí, para eso sí se requiere reserva. A la hora que ustedes hacen check-in, les muestran el código QR donde pueden hacer sus reservas, pero estas ya son con un mínimo de 5 noches. Sin embargo, si ustedes vienen nada más por 2 o 3 noches y quisieran probar alguno de esos, por ejemplo, que quieran asistir al teppanyaki, pueden hacerlo. Nada más que pues tendrían que pagar el costo de lo que es la cena en ese restaurante, que va aproximadamente de los 800 pesos por persona más o menos. La verdad, si nos preguntan a nosotros, yo creo que no hace falta porque la otra comida de los otros lugares está muy, muy buena. Entonces nos sorprendió bastante, literalmente. Y pues junto con pegado también la parte de el servicio. ¿Qué tal está el servicio en este lugar? La verdad es otra cosa que también nos sorprendió porque el servicio ha sido muy bueno. Yo creo que yo le adicionaría a lo que dijo la Bebis, para que un hotel sea bueno, también la parte del servicio, en mi opinión personal, claro. Porque déjenme decirles que el servicio aquí está muy, muy bueno. De hecho, desde que te reciben, cómo te atienden y todo ese show, la verdad nos quedamos sorprendidos. Por eso les digo que este hotel nos sorprendió. Si nos dijeran el Nix, un hotel barato, bueno, bonito y barato, nos sorprendió bastante y yo creo que se ha vuelto casi uno de nuestros favoritos. Así literal. Sí, de los económicos. Ajá, de los económicos favoritos. Entre esos está el Dos Playas, está este y pues entre otros varias cosas más. Ya saben, si quieren este hotel, mándenos un mensajillo ahí a nuestra agencia de viajes, Chavologs Viajes. Muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros. Chequen ahí todas las opiniones que tenemos en Facebook, en Google Maps, para que chequen y seamos reales, 100% seguros. Y si nos quieren echar una visitada, ahí estamos en León, Guanajuato, con oficina física. Y pues vámonos recio. Tenemos esta y otras promociones. Las pueden pagar poco a poco, sin problema. Y vámonos recio con todo eso. Ya saben, aquí abajito les dejamos el precio de este hotel para que no se los van a chamaquear en el intento. De hecho, ya saben, esta promoción también la reservamos con nuestra agencia de viajes. Entonces, la verdad, estuvo muy cómodo y lo reservamos hace mucho tiempo. Así lo hacemos nosotros. Recuerden que todos los precios que damos en los videos son desde y son en temporada baja. Si ustedes quieren alguna fecha en específico y sobre todo si es temporada alta, obviamente el costo va a cambiar. Así que mándenle mensajito a su chavo gente de confianza y coticen la fecha que ustedes quieran. Chavos, entonces si nos preguntan, ya les dijimos, este hotel se ha vuelto uno de nuestros favoritos en la clase o en la categoría de los hoteles baratos. La verdad está increíble, nos sorprendió bastante. Entonces, muchas gracias por haber visto este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como
como Chavos Vlogs. No olviden seguir la página de Chavos Vlogs Viajes, que de hecho cuando estuvimos aquí en el hotel hicimos un en vivo y por ahí sacamos la promoción, así que por eso es importante que nos sigan también por allá para que se enteren de las promociones y puedan reservar, porque recuerden que todas las promociones pueden finalizar en cualquier momento. Exactamente. Así que esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. Ya la Bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. Oye, Mati, ¿te gustó el hotel? Sí. ¿Sí regresarías o no? Sí. ¿Qué tiene que no tenga área de niños? No.